¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Yo me encuentro muy feliz de estar aquí de nuevo con todos ustedes. Este video se va a tratar de explicarles las diferencias que encuentro entre vivir en Estocolmo, la capital de Suecia, y ahora que estoy viviendo en el sur de Suecia, en Helsingborg. Yo estuve viviendo en Estocolmo 5 años de mi vida y la verdad es que decidí cambiar de ciudad, cambiar de ambiente. No porque no me gustara Estocolmo, simplemente fue una decisión que tomé porque quería explorar más. Así que bueno, para poder decidir qué lugar me gustaba más, lo que hice fue visitar 3 lugares, 3 ciudades que a mí me recomendaron muchísimo de aquí de Suecia. La primera fue Gotemburgo, la segunda es Malmö y ahora Helsingborg. Y bueno, como ustedes sabrán, Gotemburgo es la segunda ciudad más grande de aquí de Suecia y luego sigue Malmö, que está también en el sur de Suecia. De hecho, para ser sincera, yo cuando estaba viviendo en Estocolmo, lo único que sabía que existía y que era lo más famoso después de Estocolmo era Gotemburgo y Malmö. Pero en ese entonces tenía un amigo que me recomendó visitar Helsingborg, así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué tal está. Y vine acá. Yo estaba así de, por favor universo, dame una señal. ¿Cuál ciudad es mejor para mí, para vivir? ¿Qué será lo mejor para mí en el futuro? Así que bueno, así que después de visitar estas 3 ciudades, yo realmente cuando llegué a Helsingborg, amigos, no les miento, estuve aquí solamente un día y me fascinó, amigos. Yo no sé cómo explicar la sensación que sentí cuando vine. Aquí les voy a compartir los puntos que hicieron que me quedara en esta bella ciudad. El punto número 1 es que está muy pegado a la playa, está justo en la costa, así que bueno, a mí me encanta, de verdad, yo tenía muchas ganas de vivir cerca de la playa. Por ejemplo, donde yo estoy viviendo, que es justo en el centro de Helsingborg, estoy más o menos como a 10 minutos caminando de la playa, así que me encanta esa sensación de estar justo al lado del mar, de la costa, de los paisajes, ver el atardecer en la playa. Amigos, de verdad para mí al menos es lo mejor del mundo, me relaja muchísimo estar en un lugar cerca de la playa. Ese fue el punto número 1. Luego el segundo punto que me gustó también bastante fue que está justo al lado de Dinamarca. De hecho, desde Helsingborg tú puedes llegar a Dinamarca en 20 minutos en barco, amigos, así que está súper cerca. Hay una ciudad que está en Dinamarca que está justo al ladito de Helsingborg, que se llama Helsingør, así que tú nada más tomas el bote, la lancha, tomas el barco y te deja en 20 minutos en Dinamarca. Súper bien, la verdad es que está perfecto, no cuesta tanto tampoco llegar a Dinamarca. De ahí obviamente si quieres llegar a Copenhague, que es la capital de Dinamarca, tienes que tomar un tren que solo son 45 minutos y listo. De hecho hay mucha gente que trabaja en Dinamarca porque creo que allá se gana un poco mejor, la moneda es un poco más fuerte, allá la corona danesa es un poquito más fuerte que la corona sueca, así que hay muchas personas que trabajan en Dinamarca y vienen aquí a vivir. Ese fue el segundo punto que me gustó muchísimo, que Dinamarca, bueno, yo también ya lo visité por primera vez. Si estuvieron viendo ahí mis historias en Instagram ya sabrán lo padrísimo que me la pasé ahí. Estuve visitando una amiga, conocí Copenhague, que tenía muchas ganas de ya visitar ese lugar. En fin, síganme en Instagram para que no se pierdan de nada. El tercer punto que me gustó muchísimo de Helsingborg comparado con Estocolmo es la gente, amigos. Aquí digamos que los suecos son un poquito más abiertos, también obviamente porque están yo creo que un poquito más pegados a la costa, a la playa, entonces la gente es un poquito más amigable, más abierta, no tan reservada como en Estocolmo, sobre todo porque Helsingborg es muchísimo más pequeña que Estocolmo, así que todo, digamos que todos se conocen aquí, es un poquito más fácil entablar relaciones en esta ciudad que en Estocolmo. Obviamente todos mis amigos de aquí me preguntaban, oye, pero ¿por qué te tuviste que mudar de Estocolmo acá si aquí está muy chiquito? Pero sinceramente yo después de 5 años de estar en Estocolmo realmente ya quería como un lugar un poquito más chiquito, no sé, o sea, me da la sensación de que es un poquito más como más acogedor esta ciudad de Helsingborg. Y como les digo, puedes entablar relaciones más fácilmente aquí, siendo un lugar un poco más pequeño que la capital. Otra cosa también que me gustó bastante de esta ciudad es que está un poquito más barato que vivir en la capital, en Estocolmo, obviamente. Porque aquí digamos que yo ya tengo mi apartamento, o sea, ahí en Estocolmo no pensaría jamás tener mi propio apartamento porque es carísimo, amigos, es muy caro allá en Estocolmo. Pero aquí en el sur de Suecia, ya sea en Malmö, ya sea aquí en Helsingborg, no sé, en ciudades aquí del sur de Suecia es un
poquito más barato. Y aquí ya finalmente tengo mi propio apartamento, que eso era algo que ya quería desde hace mucho tiempo. Obviamente no está tan grande el apartamento que tengo ahora, es un estudio, pero ya vivo sola, así que ya, eso es algo que de verdad tenía muchas ganas de hacer y finalmente lo logré. Así que bueno, en fin, la verdad es que, amigos, no les miento, o sea, Estocolmo para mí siempre va a ser un lugar especial. Fue donde empecé mi vida aquí en Suecia. Obviamente extraño las actividades que hay muchos eventos ahí, obviamente, pero como les decía, yo ya quería conocer un lugar nuevo. También es que aquí lo padre de Helsingborg, o de estar en el sur de Suecia, es que hay muchas ciudades interesantes también aquí al ladito, o sea, y es muy cerca de aquí de Helsingborg. Por ejemplo, puedes ir a Malmö, que está a 1 hora en tren, puedes ir a Gotemburgo, que también está a 1 hora y media más o menos. Como les comentaba, está Dinamarca justo al lado. Puedes también empezar a ir a otros países que están más pegados aquí a Helsingborg. Entonces realmente tiene, bueno, yo siento que tiene un poquito más de ventajas estar aquí en el sur de Suecia. Obviamente Estocolmo pues es la capital, tienes más oportunidades también de, no sé, de conseguir trabajo. Si quieres ahí abrir tu propia empresa, también tiene mucha posibilidad ahí de conseguir trabajo allá. Y bueno, obviamente muchas personas me están preguntando que qué prefiero más, si Estocolmo o Helsingborg, o el sur de Suecia. Estocolmo siempre va a estar en mi corazón, siempre va a ser una ciudad que me abrió las puertas aquí en Suecia, porque también conocí a personas increíbles en Estocolmo, pero aquí Helsingborg siento que es un poquito más, no sé, como más acogedor. Me siento un poquito más en casa, digamos, aquí en Helsingborg. Y sobre todo yo creo que es eso, es porque está un poquito más chiquita la ciudad, entonces conoces todo. También es que me encanta, como les digo, estar cerca de la playa, que ese era mi sueño desde hace mucho tiempo. También ya tengo mi propio apartamento, entonces siento que como esa etapa de mi vida en Estocolmo es muy diferente a la que tengo ahora y la estoy disfrutando muchísimo, amigos. Así que bueno, estoy muy feliz, muy contenta de poder ya explorar esta parte de Suecia. Ya saben, pongan aquí abajito en los comentarios lo que opinan, qué ciudad me recomiendan también para visitar, si han estado aquí en Suecia, si han estado en Helsingborg, a lo mejor si han escuchado de esta ciudad alguna vez en su vida, porque yo sinceramente no había escuchado de Helsingborg antes y bueno, ahora es mi lugar favorito por ahora. Así que bueno, amigos, espero estén súper bien. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben, a todos los viajeros o los, digamos, que están esperando, deseando ya viajar por primera vez, tenemos un programa especial en vivo todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de aquí de Europa Central. Síganos por favor, ahí se van a enterar de cómo le hicimos nosotros para empezar a viajar, los retos que hemos tenido que pasar, que vivir, porque obviamente ya saben que eso de viajar no es fácil. Así que bueno, queremos ahí motivar, queremos ayudarles y sobre todo contándoles las anécdotas que hemos tenido al viajar para que también se motiven. Así que bueno, amigos, espero verlos por ahí. Ya saben, suscríbanse, déjenme aquí comentarios y nos vemos en el próximo video. Besitos, bye bye.